Buenos días, queridos hermanos. Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta y agradecida de poder estar aquí con ustedes. El día de ayer dimos la introducción al tema que vamos a comenzar a ver durante esta semana, y es acerca del personaje bíblico de Nicodemo y del encuentro que él tuvo con Jesús y la conversación que ellos sostuvieron. Recordemos de que el día de ayer hablamos acerca de la fe inadecuada que comenzaron a desarrollar ciertas personas a través de las señales que veían que Jesús hacía. La historia de Nicodemo viene a continuación de cuando esto se detalla. Vamos a leer Juan 2, 23 al 25. Y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. También tenemos un segundo registro que da comienzo a la historia que se da entre Jesús y Nicodemo, y lo tenemos en el capítulo 3 de Juan, versículo 2, y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Notemos que él utilizó la palabra sabemos. Por tanto, podemos entender que de alguna forma Nicodemo actúa como portavoz de estas personas que estaban desarrollando una fe inadecuada basada solamente en los milagros y las señales. Nos puede servir como una ilustración acerca del desarrollo de esta fe parcial, de la cual Jesús estaba advirtiendo que muchas personas estaban comenzando a dejar surgir en sus corazones. Por otra parte, sabemos que Nicodemo viene en tono de una conversación al estilo de conversar de igual a igual. Sin embargo, Jesús toma la actitud de mostrarle a Nicodemo la gran carencia que hay en su vida y además darle la solución a esta carencia. El nombre Nicodemo significa líder del pueblo en el idioma griego. Nicodemo, sin lugar a dudas, era un hombre piadoso. Era probablemente un ejemplo de lo mejor que podía ofrecer el judaísmo de la época. Era un fariseo, por tanto entendemos de que se tomaba las escrituras con muchísima seriedad. También era miembro del Sanedrín, el concilio gobernante de la época, y sabemos que él era bien educado porque en Juan 3:10 Jesús le hace la siguiente pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sabemos entonces que era un maestro de Israel, una persona con la mejor educación que la época podía entregar. También sabemos que era un hombre bastante rico. Juan 19:39 nos dice lo siguiente: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Para hacer una compra de esa clase había que tener bastante dinero. Y también nos entrega la característica que probablemente Nicodemo era bastante intrépido por elegir efectivamente las horas de la noche para ir a entrevistarse con Jesús. Podemos concluir a partir de todo lo que hemos dicho que probablemente era una persona agradable, inclusive confiable. De hecho, nos hace meditar de que probablemente Nicodemo de alguna forma nos puede representar mucho a quienes hemos nacido en la iglesia o a quienes llevan muchos años en la iglesia. Nicodemo era un buen ciudadano, una persona confiable, una persona que probablemente hubiese sido agradable tener de vecino. Sin embargo, era fariseo, y hay antecedentes que nos hacen meditar el por qué Jesús, inmediatamente llegando a la entrevista a Nicodemo, lo compromete inmediatamente
con el significado del agua. Vamos a Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De hecho, que lo comprometiera inmediatamente con el agua nos hace pensar si probablemente Nicodemo formaba parte de la delegación farisea que continuamente estaba cuestionando a Juan el Bautista. Vamos a Juan 1, 24 al 28, y dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Si esto fue de esta manera, probablemente Nicodemo estaba anticipando de que el Mesías debía estar por venir, debía estar comprendiendo de que el Mesías ya había llegado y que probablemente ese Mesías era Cristo. Justamente por la purificación que él pudo observar que Jesús hizo del templo. Por eso, este fariseo, Nicodemo, tenía que averiguar qué era lo que se estaba proponiendo Jesús. Vemos en Juan 3:2 que se nos dice lo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El versículo nos entrega un antecedente muy importante, y es que Nicodemo vino de noche. Toda mi vida me imaginé que se refería precisamente a lo literal, hasta que investigando llegué al antecedente de que en el idioma griego hay 3 formas en las cuales se puede explicar la palabra del tiempo. Hay 3 formas de expresarlo. Una forma puede ser un evento de tipo específico, ¿cierto? Puede ser el Año Nuevo, el 4 de julio, fiestas patrias, un evento. Otra forma es un periodo de tiempo, o sea, la literalidad, efectivamente, la mañana, el mediodía, la tarde. Y otra forma más importante, que es la que se aplica en este versículo, es una forma cualitativa de el tiempo. Por uso cualitativo, quiero decir de que entrega una cualidad filosófica y espiritual acerca de la persona. Él se refiere a que Nicodemo fue de noche porque se encontraba en tinieblas espirituales. Se encontraba espiritualmente en la oscuridad, aun cuando era una persona que estudiaba las escrituras de manera concienzuda, aun cuando era una persona que probablemente nació en la iglesia, aun cuando era una persona de que estudiaba las escrituras con mucho celo. Aún cuando Nicodemo se encuentra en una condición de tinieblas, él hizo lo correcto. Él fue a Jesús. Y cuando nosotros vamos a Jesús, hacemos el ejercicio más importante de nuestra vida, porque nos trasladamos de las tinieblas a la luz. Y él hizo lo correcto. Vamos a leer Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si vamos a un ejercicio de contraste, Nicodemo hizo lo contrario a Judas. Judas pasó muchos años, a lo menos 3, en la compañía de Jesús, siendo un discípulo y escuchando palabras de vida del propio Maestro. Aún así, Judas pasó desde la luz a las tinieblas,
Por otro lado, tenemos a Nicodemo, que actuó contrariamente e hizo lo correcto. Desde las tinieblas pasó a su luz admirable. Deseo que tengas un día de bendición junto a tu familia y te invito a continuar en la programación del día de hoy. Que el Señor te bendiga.